Amén. Aleluya. Escucha, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo estoy seguro de que esto que hacemos aquí los domingos es un maravilloso y precioso ensayo. Y yo estoy seguro de que un día le voy a estar diciendo al que está sentado en el trono, sea la gloria y sea la honra, y me voy a ver tal como es y voy a decir, yo debía haberlo cantado más en la tierra, debía haberlo ensayado más. Y ese día, hermano, vamos a estar todos ahí delante del Señor y vamos a estar mucho más lindos todos, va a ser la mejor versión nuestra. Y vamos a decirle al que está sentado en el trono, sea la gloria y sea la honra. Y vamos a ser preciosos ese día ahí en el cielo. Y probablemente estoy seguro de que va a haber también café cubano allí, porque en el cielo va a haber lo mejor. Va a haber lo mejor. Amén. Es bueno, hermano, comenzar la mañana y hacerlo no solamente aquí en la casa del Señor, sino en oración, en súplica, buscando del Señor en este primer día de la semana. Y sí es cierto que, aunque venimos aquí y venimos con un corazón abierto a... ¿Amén? ¿Dónde llegar? Vale. Si se oye muy alto, porque a veces según mi esposa tiende a hablar muy alto, me lo baja la boca. Aunque sí sé que es cierto que uno busca esa calidez cuando uno entra por la puerta, y sé que uno busca, por lo menos yo busco ese amor, ese beso que me dan en la puerta, ese saludo, esa ternura. Sí que es cierto que se siente a gusto uno ya, ¿no? Y es lógico, es normal, porque ese amor, Dios es amor, y creo que a pesar de que Dios es amor, yo siento que como Padre al fin, creo que para Dios es un regocijo que cuando venimos aquí no solamente a alabarle, creo que Dios se goza aún mucho más en ver a sus hijos reunidos y mostrarnos ese pegamento, ese amor los unos por los otros, y mostrárnoslos aquí en su casa, y poder cantar de las misericordias y de la gracia que Dios muestra por nosotros cada día. No sé si será necesario, o quizás es ética, o no sé, quizás porque es la primera vez que me he parado aquí frente a vosotros, pero para aquellos que quizás no tengo el placer de darle la mano y de saludarles, ya sea cuando empieza el culto o cuando se acaba, mi nombre es Orlando y soy cubano, y llevo más de 20 años casado con mi esposa, Licea, y tengo 2 hijos, Alejandro de 15 y Arturo de 12. Y soy cubano, no tengo ni acento ni nada, pero estoy gozoso de estar aquí, y sí creo que al Señor le ha placido tenernos en esta iglesia, y creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros aquí en este pueblo. Pero primero que nada quiero pedirle al Señor en esta mañana su dirección, y le agradezco también al pastor la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana, el honor o el temor de estar aquí parado frente a ustedes. Pero primero que nada vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que me hable a mí hoy y a ustedes también, de manera que esto no sea un tiempo más, sino que por medio del Espíritu Santo Él pueda renovar nuestro entendimiento y nuestros corazones, porque, hermanos míos, el Espíritu Santo de Dios es bueno en lo que hace. Él es perfecto, Él tiene el mejor currículum jamás hecho en la obra que Él hace de renovar y transformar nuestras mentes. Así que vamos a tener un momento de oración esta mañana. Padre, te damos toda la gloria, Señor, en este día, y toda la honra. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú conoces nuestro corazón, y estamos convencidos, Señor, que tú nos has traído hasta aquí. Y si estamos aquí, Señor, en este día, es evidencia, Padre, que ya tú has hecho algo en nosotros, que ya tú has comenzado una obra hoy en nosotros. Y no importa, Señor, el día de ayer, hoy tu misericordia es nueva, Padre. Gracias porque hemos podido venir, Dios mío, y decirte a ti, Jesús, que estás sentado en el trono, que sea toda la honra. Y no es solamente una canción, Padre, es el sentir de nuestro corazón, Padre, de nuestro espíritu, que canta a ti, Padre. En esta mañana rogamos tu presencia, tu dirección. Espíritu Santo, tú sabes que yo no puedo predicar, por eso te ruego en esta mañana que yo pueda hablar. Tú predica en esta mañana. Permite, Espíritu Santo, que yo pueda dar
datos y hechos de tu palabra, tú, Señor, remueve. Permite, Señor, que yo pueda decir convicciones y realidades. Tu Espíritu Santo convence de pecado. Y que en este día, Señor, podamos salir renovados y restaurados por tu poder, Espíritu Santo, y por la obra preciosa que tú haces en nosotros. Y que en todo lo que se diga, Señor, en este día, tú recibas toda la gloria y podamos ser edificados. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado esta predicación, ¿quién es este? ¿Quién es este? Muchos de nosotros, en nuestra vida cristiana, a menudo no vamos al Señor quizás por primera vez porque le amamos, o por primera vez no vamos quizás porque tenemos esa ansia de servirle, o ese anhelo por adorarle. La primera vez muchas veces no lo hacemos así. Quizás vamos por, no sé, alguna necesidad que tenemos, alguna enfermedad, algún interés personal, incluso buscando pareja. Yo recuerdo en los años 90, cuando yo era un juvenil, que siempre el averaje, había un avivamiento de juveniles en la iglesia, y siempre el averaje eran 4 o 5 muchachos por cada 2 muchachitas. Y el pastor decía, claro, los muchachos decían, es que las muchachitas más así, decentes, buenas, están en la iglesia. Y el pastor decía, sí, déjalos que vengan todos, incluso que se sienten al lado de ella. Y al lado mío también. Y era así. Incluso podemos a veces venir a la iglesia por primera vez hasta con malas intenciones. Yo conocí personas que venían por primera vez a la iglesia y no eran las mejores intenciones. Pero ya sea por una cosa o por la otra, sí es cierto que venimos a conocer al Señor y a tener esa intimidad con el Señor únicamente cuando podemos venir a adorarle, y no solo hacerlo en la intimidad, sino que en la mayoría de los casos esa intimidad en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Eso me lleva aquí a la palabra de Dios en el libro, en el primer capítulo del libro de Job, que dice la palabra de Dios que hubo en tierra de Uz, en capítulo de Job, capítulo 1, verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este varón era perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Este hombre, cuando la Biblia declara que era perfecto, o sea, era perfecto en su manera de vivir, su manera de comportarse, cómo era en su casa, qué los vecinos veían de él. Era un hombre que tenía una conducta intachable. Dice que era recto porque, claro, las convicciones que tenía Job eran lo que llevaban a esa conducta. Tenía una conducta perfecta porque sus convicciones, sus pensamientos, lo que él sentía dentro de sí era algo justo, era algo recto dentro de sí. Pero dice también la palabra de Dios que era temeroso de Dios. O sea, no solamente él tenía una conducta intachable en su casa y en su sociedad, sino que esta conducta era debido a un pensamiento, una convicción que él tenía como hombre, como persona, sino que también esto lo tenía en su mente no porque él se creía la gran cosa, no porque él se creía famoso, sino porque él dice que temía a Dios y eso lo llevaba a todo lo demás. Y dice que debido a todo esto, era un hombre que se apartaba del mal. Yo lo veo lógico porque una vez que tú temes a Dios, es para atrás. Una vez que tú temes a Dios, Dios renueva tu conducta, tu pensamiento, y entonces eso se muestra en el exterior y la gente lo ve. Dice la palabra de Dios que por su fruto la gente lo ve en tu vida. Sin embargo, este hombre, a pesar de que iba a la iglesia, por así decirlo, o sea, hacía sacrificios no solamente por él, sino por sus hijos, vemos que tuvo que pasar 42 dolorosos capítulos en todo el libro de Job, para entonces poder decir en el capítulo 42, en el verso 5, de oídas yo te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre tuvo que pasar 42 capítulos de un dolor inimaginable, más allá de cualquier comprensión humana. Yo no lo hubiese soportado, para entonces decir, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y note cómo cuando tú no solamente de oída conoces al Señor, sino que más tus ojos pueden verlo, dice Job. Que note cómo después dice el versículo 6, dice, y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Eso es algo que va a suceder en tu vida. Una vez que tú no solamente vienes aquí a la casa de Dios y lo oyes, sino que tus ojos pueden ver a Dios obrando en tu vida, tú vienes a una convicción en tu vida de que tú te aborreces, porque tú puedes ver la grandeza y la perfección y la santidad de Dios. Y eso cuando tú puedes ver a Dios tal cual es, una realidad en tu vida, tú te aborreces. Y no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que hago como Job, que digo, yo me aborrezco por tanto, me aborrezco por todo lo que soy, toda mi carnalidad, en polvo y ceniza, o sea, al fondo, porque puedo verte ya. Y por cierto, a veces es así. Pensamos en la iglesia, a veces que venimos, nos sentamos y adoramos y cantamos, o incluso a veces venimos a la iglesia y podemos pensar que porque todo está bien, porque todo va bien, estamos en la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a que todo está bien, no me refiero a que no haya ningún problema. A veces pensamos, bueno, sí, hay un bache aquí, un bache allá, me duele un diente aquí, pero en general, todo va bien. Y si todo va bien, yo he hablado con gente, sí, todo va bien. Y estoy en la voluntad de Dios porque todo va bien. Y hoy yo quiero que nos centremos y veamos cómo muchas veces todo no es así. Usted no se apure porque no le tengo buenas noticias, pero al final va a ser de bendición. El pasaje en el que me quiero centrar hoy se encuentra en el capítulo 4 de Marcos. Y me gusta primero leer junto a ustedes todos los versos. Capítulo 4 de Marcos, vamos a leer los versos del 33 hasta el 41. Amén. Dice la palabra de Dios. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a los que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del Jordán. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba predicando, ¿vale? Ya había enseñado todo el día, estaba dando un seminario entero a la multitud. Y dice en el versículo 33 que había estado todo el día enseñando, pero que a sus discípulos aparte, dice que aparte después a ellos, le daba una enseñanza más clara, les declaraba todo, no solamente en parábolas, sino que les declaraba la palabra de Dios. Una cosa que yo pude experimentar, una cosa que creo que es rica en mi juventud, cuando yo pude servir al Señor desde el principio, es que yo podía a veces traducir conferencias y predicaciones para personas con mucho más conocimiento que yo, muchísimo más conocimiento, personas que hoy quizás llamaríamos teólogos de renombre o personas estudiosos de la palabra. Y sí que es cierto que cuando estaban 1, 2, 3 horas predicando la palabra de Dios, cuando yo llegaba a mi casa, mi esposa me decía: dime, ¿cómo te fue? Aparte de que quizás podían pagarme algo por traducir, que era siempre bueno en ese momento, yo siempre le daba testimonio a mi esposa de esos tiempos cuando había un receso. Y claro, como yo era el traductor, tenía que estar siempre pegado a ese pastor, a ese predicador. Y entonces aparte ya no era la predicación, sino que hablábamos muchas cosas. Y entonces él me daba una explicación mucho más profunda sobre lo que él lo que quizás a la multitud, a la congregación no le podía enseñar. Y yo me quedaba así y el cerebro me dolía porque me enseñaba tantas cosas de una manera que yo decía: qué profundo esto. Y qué bueno es que los discípulos no solamente estaban ahí sentados con el maestro, recibiendo todo este seminario, toda esta palabra, sino que dice que después Jesús decía: ahora con ustedes yo voy a dar aparte con ustedes. Y les daba una explicación mucho más profunda y les declaraba, no les escondía nada, les declaraba todos los misterios de la palabra de Dios. Y iba aprendiendo. Entonces Jesús le da una orden, entonces.
el verso dice 34, dice, le hablaba sin parábolas, y aunque ellos en particular les declaraba todo. Y en el verso 35 Jesús les da una orden y les dice, pasemos al otro lado de la orilla. Quizás usted esté viendo la Reina Valera, pero dice, bueno, pasemos al otro lado de la orilla. Y ellos se subieron al bote, dijeron, allá vamos. Ellos, o sea, en otras palabras, oyeron el mensaje, fueron a la iglesia, la predicación estuvo buena, Jesús nos declaró aún más la palabra, y ahora les da una orden, un mandamiento: subamos al bote y pasemos a la otra orilla. Y así lo hicieron. Perfecto. Y eso nos hizo sentir, qué bueno es a veces sentir de que vamos a la iglesia, oímos el mensaje del pastor, el pastor nos da una palabra, la recibimos, decimos, bueno, vamos a hacer esto que Dios nos está diciendo. Y no solo que ellos oyeron la palabra, obedecieron la palabra y se subieron al bote, sino que Jesús mismo estaba en el bote con ellos. Qué bueno es que tú salgas de la iglesia el domingo, tú oyes la palabra de Dios, dice, estoy en la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para mi vida, oramos, el Señor nos toca y salimos y decimos, y Dios está conmigo. Pero sin embargo vemos que en medio de este día, aun cuando estaban obedeciendo la palabra de Dios, aun cuando estaban perfectamente situados, después de oír la palabra de Dios y obedecerla, y estar Jesús en el bote de nuestro día a día, se dirigían al otro lado del mar de Galilea. Ahora bien, una cosa vamos a ver, es que estando en la voluntad de Dios aparece un problema. Ese problema se describe en el verso 37. Dice la palabra de Dios en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que el bote se estaba llenando. Vale, el término griego para referirse a esta tormenta se refiere a un laila megale. Esta laila megale, que se refiere al griego, es lo que hoy describiríamos en el término meteorológico como una gran tormenta, un huracán que sale en el medio del mar de Galilea y que tú no sabes, viene al azar, sin aviso y sin previo anuncio, solamente aparece. Entonces los discípulos, obedeciendo la palabra de Dios en su voluntad, Jesús les ordena, se montan en el bote después del culto y se tropiezan. Jesús les había estado enseñando y se tropiezan con esta laila y es desastrosa y viene a destruir. De tal manera dice la palabra de Dios que el bote se estaba llenando. Así que lo primero que tenemos que ver en esta mañana, hermanos, es que en medio de la voluntad de Dios sí llueve y mucho. Puede llover y fuerte. Y puedes estar haciendo la palabra de Dios y estar siendo azotado y el bote de tu seguridad verse en peligro y comenzar a hundirse. Es algo que quiero hablar esta mañana. Claro, tú puedes también ser azotado en medio de la tormenta estando fuera de la voluntad de Dios. Pero sí puedes estar en la voluntad de Dios. Por lo tanto, la tormenta a la luz de la palabra de Dios no está basada en que si tú estés en la voluntad de Dios o no. Lo que declara que estés en la voluntad de Dios o no es que tú estés haciendo lo que te está diciendo que tienes que hacer. Los discípulos dijeron, móntate en el bote, vete al otro lado, y ellos se montaron. Eso es lo que define que estaban en la voluntad de Dios. Sin embargo, se tropiezan con esta tormenta. Y es cierto de que a veces pensamos que sí o que no, pero el que estemos en una tormenta o no, no define, hermano, el que estemos en la voluntad de Dios, sino en la obediencia de nuestra vida a la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, mi hermano, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nos justifica. Por eso es que a veces entendemos de que dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Pero muchas veces yo digo, bueno, es como, no sé, es como a veces un truco o un mecanismo que yo en mi vida he encontrado, de que cuando yo voy a orar a Dios para estar en su voluntad, yo digo, bueno, voy a orar. Pero espera, antes de orar, voy a primero decir, Señor, ayúdame a ser justo. ¿Y por qué? Bueno, quizás porque en mi mente digo, la oración del justo puede mucho. Entonces, si la oración del justo puede mucho, yo primero quiero orar para que el Señor me ayude a ser justo, para que cuando yo el Señor ore, bueno, Señor, la oración del justo puede mucho. Y quizás suene algo tonto, pero yo en mi vida he dicho, Padre, ayúdame, yo quiero ser justo a la luz de tu palabra. Y sí que es cierto que aunque la sangre de Cristo nos justifica, creo que dice la palabra de Dios que 7 veces el justo cae, sin embargo el Señor
7 veces no levantará. Nosotros aquí en la iglesia, si una persona cae, y vamos a ser sinceros, si una persona cae, y no me refiero a alguien que te mire mal cuando salgas del culto, me refiero a que si alguien cae, una persona puede orar por él y levantarle. Si esa persona cae 2 veces, oramos por él y ya tenemos cierto recelo. Si esa persona cae 3 veces, muchas veces ya no lo tratamos igual. Y si cae 4 veces, muchas iglesias ya lo excomunican, ya no lo miran más. Sin embargo, ¿por qué a la luz de la palabra Dios lo llama justo? No solamente porque se cae, sino porque se da cuenta que no son sus fuerzas, sino que la palabra de Dios, el Señor puede levantarle para entonces volver a traerlo a su voluntad, no nosotros, hermano. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Y los discípulos se encontraban en la voluntad de Dios en esta tormenta, así como quizás tú y yo hoy nos encontramos en una tormenta. Lo primero que quiero decirte, hermano, que esta tormenta es despiadada y que llega a ti de manera inesperada. Llega a ti de manera que tú no sabes ni cómo vino, ni cómo llegó. ¿Hay quien sabe aquí a qué me refiero con que llega de manera inesperada? Yo sé que sí, yo sé que sí. No sabes ni cuándo ni cómo. Y una pausa que quiero hacer sobre esta tormenta, hermano, en esta mañana es que la tormenta, este tipo de tormenta que hay en tu vida siempre va a estar diseñada para que tú tengas una experiencia más profunda con el Señor y para aumentar tu fe. No son agradables, pueden doler y mucho, pueden incluso peligrar tu vida, y lo que va a determinar si esta tormenta cumple el propósito que tiene por parte de Dios en tu vida es si tú estás haciendo lo que Dios te manda o no. Ellos estaban haciéndolo, ¿vale? Ellos se montaron en el bote. Así que los discípulos del Señor estaban en esta crisis. Y es una crisis grande, grande. Yo quisiera llamarlo en esta mañana a esta crisis una crisis triple, porque no es una tormenta, ¿vale? Hay 3 tormentas. Yo quiero esta mañana ir viendo cada una de las tormentas y quédese conmigo porque yo sé que nos sentimos muchas veces así también. En primer lugar, ellos tenían una tormenta circunstancial en su vida. O sea, la tormenta, el Laila, algo desastroso que vino. Y déjenme decirle algo, que esta tormenta circunstancial, esta circunstancia, este tipo de tormenta, era una tormenta de la cual ellos no podían ejercer control ninguno. O sea, tú no puedes controlar, ellos no podían controlar la lluvia, no podían controlar el viento, no podían controlar las olas que entraban al bote, no podían controlar nada, ni siquiera el timón, porque he escuchado que cuando tú estás en un bote y eso llega de pronto, muchas veces hasta el agarrar el timón del bote puede ser peligro porque la ola mueve el timón y te puedes dañar. Ellos no controlaban nada. Así que en la voluntad de Dios, en la tormenta, y tú puedes sentirte en tu vida que no puedes hacer nada al respecto. Y es un Laila, una tormenta desastrosa que llega a tu vida. Son circunstancias que producen esa sensación de desesperanza a veces, de que no tienes a quién mirarte. Y a veces incluso inseguridad en cuanto a tu futuro. La segunda tormenta que los discípulos de Dios estuvieron experimentando aquí era una tormenta emocional, hermano. Una tormenta emocional. ¿Y por qué ellos estaban con miedo? Sabemos que estaban con miedo y más adelante lo vamos a ver. Porque Jesús más adelante, en el versículo 40, dice por qué estaban atemorizados. La Reina Valera dice amedrentados. ¿Por qué estaban amedrentados? Ahora, esta versión de amedrentados, cuando vemos la palabra amedrentados o atemorizado, es un tipo de miedo que congela tu cuerpo, congela tus decisiones. O sea, es el tipo de miedo que tú acabas, producto como te sientes, acabas tomando las decisiones que no son las mejores para ti. Porque estás amedrentado, estás congelado y no funciona bien. O sea, no solo ahora una tormenta circunstancial que los discípulos habían enfrentado, sino que producto a esta tormenta circunstancial, ahora sus emociones se habían distorsionado y entonces no estaban tomando las decisiones adecuadas. Ya estaban con miedo a la olas, con miedo al agua, con miedo al resultado del médico, estaban con miedo a los precios que estaban subiendo, con miedo a tus hijos que no saben qué decisión van a tomar, con miedo a tu cónyuge, con miedo a tantas cosas y no sabes qué hacer. Estás descontrolado porque es una tormenta emocional que está afectando tu vida y la mía, producto a esa tormenta. Y hacen, hermano, que tus sentimientos, tus emociones se descontrolen. Porque sientes que no puedes hacer nada al respecto. Oh, pero que ahora hay otra tormenta ahora, hermano. Es la tormenta, y esta tormenta es la más dura. Esta tormenta es la más dura porque pudiéramos llamar a esta tormenta
una tormenta teológica, una tormenta espiritual, ¿vale? En el verso 38, que ellos le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? Esto es una tormenta, ahí está, es una tormenta espiritual. Porque el que tropezaran con esta tormenta física en su vida, esto tornó que ellos vinieran a estar con un miedo que no sabían tomar las decisiones correctas. Y esto, hermano, a los discípulos de Jesús lo llegaron a entonces cuestionar si lo que ellos habían estado creyendo era real. Esta decisión lo llevaron a cuestionar si vamos a ser honestos, hermano, usted y yo hemos pasado momentos en nuestra vida que si somos honestos, que hemos llegado a decir al Señor como Marta y María, Señor, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Dónde tú estabas? Si tú hubieses estado aquí, Jesús, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesité? Y si somos honestos, hermano, a veces le hemos dicho eso al Señor, Señor, ¿dónde estabas? Si tú hubieses estado aquí, no hubiese sido tan doloroso, no hubiese sido tan profundo, no hubiese llegado tan lejos, no hubiese durado tanto. Y a veces nos llegamos a preguntar, no hubiese sido tan profundo. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿dónde estás, Dios? Job decía, a veces yo busqué al oriente, al occidente, busqué en todas partes y no lo pude encontrar. Yo cogí el teléfono y marqué y no contestaba en la otra línea. Ahí es cuando tú clamas al Señor y dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y lo hacemos muchas veces. Y a veces sentimos que el Señor no responde. Pero vamos a profundizar un poco más de esto, porque ahora, usted siga conmigo. Ahora el verso 38 dice que el maestro, en el verso 38 más adelante del capítulo 4, dice que el maestro estaba durmiendo en un cabezal. Déjenme hablarle algo sobre este cabezal, porque nada. Aquí cuando yo leí esto la primera vez, yo puedo leerlo, pero cuando el Señor me habló a mí aquí, yo fui y busqué, investigué y digo, ya, aquí tiro la toalla aquí ya. La palabra del griego para referirse a un cabezal es un proskefalaion. Un proskefalaion, busqué como varios significados, pero un proskefalaion del griego es una almohada, o es un cojín, o dice también una almohada que le da la vuelta al cuello, ¿vale? En Cuba uno se monta en muchos bus y hay asientos que son cómodos. Una cosa que yo me di cuenta, hay asientos que son cómodos, pero cuando venimos para acá, para España, mi esposa tenía un cojín de eso que le da la vuelta al cuello y dice, yo no uso eso, ese hombre, yo se lo uso. Pero claro, cuando nos montamos en el avión era muy cómodo, pero como el vuelo es más de 10 horas, ya después de las 4 horas, yo miraba para el lado y hombre, que mi esposa veía que bien, porque era una cosa que, por muy cómodo que se sienta el asiento del avión, eso te daba la vuelta. O sea, aquí no estamos hablando de que el maestro, esto es un sueño sincero, esto es un sueño de verdad. El maestro se quedó dormido intencionalmente. No quiere decir que Jesús se había quedado cansado por todo un día de haber estado predicando. No es que se sentía mal y se quedó dormido. No, el maestro se quiso, él escogió quedarse dormido. Y aquí ya vemos ya que, en serio, el maestro se queda dormido. No solo que duerme, sino que ahora se está quedando dormido en mi tormenta. Se queda dormido. Y la única forma de que el maestro se despierta es que yo tengo que levantarlo. Ellos le despertaron. Le dijeron ahí, le despertaron. Ahí es cuando tú y yo, hermano, le despertamos. Es cuando nos quebrantamos de corazón y decimos, Señor, 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 Señor. Es cuando tú clamas a Él. Ellos le cogieron y le dijeron, ¿no te importa? ¿A ti no te importa? No se supone que te quedes dormido en un momento así. Aún si te hubieses quedado dormido así, no tuviéramos que despertarte. Tú te estás mojando igual que yo. Porque él estaba en el bote. Dice que el bote se estaba llenando. Y tú estás, hermano, es duro, hermano. Acabado de salir del culto, acabado de recibir la palabra, acabado de recibir el mensaje, estando en la voluntad de Dios. El maestro está conmigo en el bote. Y ahora tenemos que decirle, Jesús, ¿no te importa? No te importa mi dolor, no te importa mi ansiedad, no te importa mi enfermedad, no te importa Jesús, no te importa. Jesús, no te importa.
Dice el verso 39, me gusta mucho el verso 39, dice el verso 39 que levantándose, él reprendió al viento y el mar y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande abundancia. Noten una cosa, ¿a quién le habla él primero? Él primero le habla a las circunstancias, le habla primero a la tormenta, le habla al viento y le habla al mar. Él está loco por hablarle a los discípulos, él sabe que le va a hablar a ellos. Yo ahora voy a hablar con ustedes ahora, pero primero, ahora que lo despertaron, lo primero que él hace es hablarle a las circunstancias en su vida. Él se dirige y decirle, calla y enmudece. Él les quiere hablar a ellos, primero le habla a las circunstancias. Hermano, lo primero que quiero decirte esta mañana, si no recuerdas nada más, es que si tú tienes que en esta mañana estar aquí, y no sé dónde tú estás ahora, pero si tú vas a estar en una circunstancia, si no puedes pasar por ella mejor, pero si vas a estar en una tormenta en tu vida, si vas a estar en una circunstancia en tu vida, por lo menos que no sea porque no te tomaste el trabajo de levantar al Salvador. Por lo menos que no sea por eso. Por lo menos que no sea por eso. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos tomamos el tiempo para levantar a nuestra familia, para llamar a nuestros amigos, los que tienen influencia. Si tienen más influencia, mejor aún. Aquellas personas que creemos con nuestra astucia o nuestra inteligencia que el Dios nos dio, que nos pueden sacar del problema, que nos pueden arrastrar y sacarnos de la tormenta. Pero llamar y despertar al Alfa y al Omega, al Salvador de nuestras vidas, que murió por nuestros pecados, muchas veces no es prioridad de llamarlo a Él primero. Y esa es la intención de Dios en esta mañana. Tiene que ser nuestra prioridad. Ellos esperaron, y yo sé lo que estás pensando esta mañana. Yo lo sé. Bueno, es que, Orlando, es que en primer lugar, mi Salvador no tenía que haberse quedado dormido. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo lo he pensado también. Yo lo he pensado también. Porque todos somos iguales, ¿no? Pasamos por tormentas, igual de reales, igual de difíciles. He venido a tener una conciencia desde que llegué aquí a España de que tú puedes cambiar de país y puedes cambiar de tipo de circunstancia, pero siempre Dios va a permitir que vengan circunstancias en tu vida diferentes, de manera que el efecto que hace en tu vida va a ser siempre el mismo, y el mismo es el que tú vayas y te postres delante del Creador. No importa si estás en Cuba o estás en España. Yo pensaba que no, pero me he dado cuenta estando aquí. Y dice más adelante, porque vamos a llegar a un entendimiento, dice en el verso 40, les dijo, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Usted sabe algo, viendo esto desde el punto de vista humano, vamos a hablar castellano aquí ahora, viendo esto desde el punto de vista humano, carnal, yo hubiese tenido problema con esa pregunta. Porque viéndolo de una manera lógica, yo lo despierto y el maestro me dice, bueno, no sé, maestro, quizás te necesitamos, no tenemos fe porque estamos a punto de morirnos ahogados. Sin embargo, ¿por qué? La respuesta a esta pregunta que Jesús le hace estaba más anterior en el verso 35, porque el maestro le había dicho, vayamos y pasemos al otro lado de la orilla. Ya él se los había dicho, pero cuando las circunstancias llegaron a su vida, la circunstancia anuló la promesa que ya Dios les había dado. Dios les había dicho, vamos a otra, y ellos estaban viviendo a la luz del problema en vez de a la luz de la promesa que Jesús mismo les había dado. Y eso, hermano, hace también en tu vida y en mi vida, de que venimos a hacer que la circunstancia anule la promesa que Dios nos ha dado. Y cuando venimos a vivir a la luz de la circunstancia y no a la luz de la promesa, venimos incluso a olvidar que Dios tuvo alguna vez una promesa para usted y para mí en nuestra vida. Y Dios no quiere que tú niegues tu circunstancia, no quiere que tú niegues tu tormenta, no quiere que llegues aquí todo animado cuando estás sufriendo y que pongas la cara de la iglesia. ¿Sabes a qué cara me refiero, no? Aleluya. Gloria a Dios. No, hermano, no. Dios quiere que si llegues aquí estás afligido, que estés afligido, que oren por ti. Pero lo que Dios nunca va a querer es que tu circunstancia tronche la promesa que Dios te ha dado en su vida. Y no solamente que tronche la promesa que Dios te ha dado en su vida, sino que cuando vemos aquí, a la luz de la palabra, Dios no quiere que la circunstancia tuya y tu tormenta tronche su presencia, porque Jesús estaba con ellos en el bote. Mira, dice la palabra de Dios que el bote se estaba llenando. Si yo hubiese estado en el bote,
en 5 minutos el bote se hubiese llenado y ella muy sola. Si hubiese estado en el bote y mi esposa llega a estar conmigo, en 1 minuto el bote se llena y nos hubiésemos ahogado. Los nervios, saltamos del bote, no sé. Hermano, pero estas personas que estaban aquí, hermano, escúchame, eran personas que muchos habían pasado más de la mitad de su vida en un bote. Y sin embargo dice que de tal manera que el bote se estaba llenando. Piensa, ellos no estaban ahí diciendo, Pedro, ¿qué tú crees? El bote se llena en 5 minutos, ¿qué tú crees? ¿Se llena o no se llena? No, hermano, yo pienso, que ellos intentaron con su fuerza quizás manipular para que el bote no se llenara. Y el maestro estaba ahí. El maestro son tormentas, hermanos, que tienen un propósito, como tenían en la vida de los discípulos, tienen un propósito en nuestra vida. Ellos intentaron sacar el agua, y el maestro estaba ahí. Lo único que tenía que hacer era despertarlo. Entonces la capacidad que tenían ellos para salir de la tormenta no era sacar el agua, era llamar al maestro, era llamar a su Salvador. Y estas tormentas, hermanos, tienen un propósito en tu vida. No son agradables, son incómodas, peligran tu vida, pero Dios te está diciendo, deja el control. Deja el control. Lo único, no saques más agua. Llámame a mí. Es lo único que él quería. Ellos estaban enfrascados. ¿Por qué la pregunta? Si tú me preguntas a mí hoy, ¿por qué Jesús le hizo la pregunta? Ellos se merecían la pregunta. Ellos se merecían la pregunta, hermano. Piensa, ellos habían estado con el maestro, hermano. A veces yo me siento triste por mi falta de fe o mi incredulidad. Pero a veces la palabra de Dios me alimenta, es mi alimento carnal, espiritual, todo. Yo pienso, ellos estaban ahí con el maestro, le tenían en el bote, mojándose junto con ellos. Y si tú después en tu casa lees el capítulo 2, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, hacer sanidades. Los demonios, dice el capítulo 2, que se habían postrado delante de Jesús, le habían dicho, tú eres el Hijo del Altísimo. Y Jesús va y le dice, vamos al otro lado de la orilla, y llega una tormenta y se les olvidó todo. Estaban sacando agua. Jesús les decía, era nada más despertarme a mí. Como mismo, hoy tú estás pasando en una tormenta y estás intentando salir por aquí, por allá, bailas un pie en otro, y lo único que tienes que hacer es despertar al maestro, despertarlo. Y no importa si tienes que decirle, no de una manera espiritual, sino decirle, maestro, no te importa. Es lo que Dios quiere, que tú seas sincero. Eso hago yo. Después lloro y me siento que hablé mal, que dije lo que no tenía que decir, pero Dios quiere que tú seas honesto con él, que tú le despiertes. Yo no sé, hermano mío, en qué tormenta tú estabas, pero yo sí te ruego que no intentes controlar. Dale al maestro el control y despiértale, porque él es el único que puede decirle a tu tormenta, calla, enmudece. Y dile, Señor, yo sé que si yo te despierto, tú vas a decirle a mi tormenta, calla, enmudece. Y ojo, dile también al Señor, Padre, y cuando tú lo hagas, cuando tú le digas a mi tormenta, calla y enmudece, yo voy a testificar en tu casa, en tu iglesia, voy a poner tu nombre en alto y voy a darte toda la gloria a ti, porque solo tú lo mereces. Esto, hermano, nos lleva a una primera conclusión. ¿Y qué clase de conclusión es esta, hermano? Me encanta esta conclusión. Dice el verso 41, entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice, entonces temieron con gran temor, de manera que se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escucha. En el verso 39, ellos estaban amedrentados y tenían miedo. Cuando ellos vieron con quién estaban lidiando, entonces tuvieron gran temor. Ellos no se dieron cuenta, o sea, ellos tenían temor a la tormenta. Cuando ellos vieron quién era el Dios que tenían en el bote durmiendo todo mojado, se miraron y dijeron, oye, estábamos teniéndole miedo a la cosa incorrecta. Teníamos temor a lo que no teníamos que tenerle. Y es lo que Jesús intentaba decirle con por qué estaban atemorizados. Jesús estaba intentando decirle, si ustedes hubiesen sabido quién estaba durmiendo con ustedes tuvieran más temor de mí, que no de la tormenta. Jesús estaba intentando decirle, Jesús quería que lo vieran a Él en acción, así como Él quiere que tú le veas en tu vida en acción y que te des cuenta de quién es Él, para que tú tengas temor, pero por el motivo correcto en tu vida. Por lo tanto, Dios quiere que vivamos por fe, encargándole a Él nuestra tormenta, a Él que es el grande sobre los cielos y la tierra. Esto
esto le llevó, hermanos, a ellos a hacerse esta pregunta. Seguro se miraron, ¿quién es este? Yo estoy seguro, hermano, que se miraron y dijeron, obviamente no sabíamos quién era. No sabíamos exactamente quién era. Y no sé si te pasa a ti, mi hermano, que muchas veces en tu vida tú dices, wow, yo no sabía que el Señor podía hacer esto en mi vida. A ver, yo sé leer, Génesis 1 hizo los cielos y la tierra. Podemos sentarnos aquí, Dios hizo los cielos y la tierra. Pero que yo esté en la cola del pan y yo tengo el turno 65 y que digan que solamente quedan 30 panes y que entonces 10 se vayan para su casa por un problema y que a las 2 horas estemos hablando de las cosas de Dios y que entonces llegue un almacenero y trae más harina y entonces sale después y dice, bueno, ahora vamos a dar 20 panes más. Eso es Dios. Yo no sabía que Dios podía hacer eso. Yo no lo sabía. Y eso hace el Señor. Dios quiere asombrarte de manera que tú digas, ¿quién es este? ¿Quién es este? Dios quiere recordarte hoy que tus tormentas, hermano, tus circunstancias, son para que tú sepas con quién tú estás lidiando. ¿Con quién tú estás lidiando? Que es el que murió por tus pecados, el que te salvó a ti y a mí. Y yo no sé si tú lo creerás o no, pero Él es el único que puede decir a tus circunstancias, calla y enmudece. Por eso, hermano, por eso es que siempre tú quieres ir a Jesús primero. Dice Hebreos 4. Vamos a leer dice Hebreos 4 del 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, o sea, que simpatiza con lo que tú y yo estamos pasando. O sea, de esta manera, cuando yo voy a ti, o tú vienes a mí, vamos de hombre a hombre. Si yo voy al pastor con un problema, el pastor entiende lo que yo siento, porque él es hombre. Dice, yo siento tu problema, siento lo que estás sintiendo, simpatizo contigo, pero puedo resolver tu problema, pero puedo no resolvértelo. Ah, pero Jesús te dice, tú tienes un problema y porque yo soy hombre, yo simpatizo contigo, yo siento lo que tú sientes. Pero como soy Dios, estoy sentado en el trono, yo puedo encargarme de tu problema. Yo puedo decirte calla y enmudece. Como soy hombre, siento lo que tú sientes, pero porque soy Dios, yo lo puedo resolver sí o sí. Por eso tú vas siempre primero a Dios, no primero a la gente. Y es una cosa que Jesús decía, por eso Jesús podía decir cosas como tengo sed, porque era hombre, tengo sed. Si después más adelante lo podía ver caminando sobre el agua, porque es Dios. Podía decirle, tengo hambre, dame de comer. Pero también podía decir después, vamos a hacer un evento evangélico en Ibi, dame acá 2 panes y 3 peces, que le vamos a dar comida a todo el mundo aquí. Por eso podía morir por ti y por mí en una cruz y quedarse 3 días ahí muerto. Pero podía decirle, Lázaro, vamos. ¿Quién es este? Decían los discípulos. ¿Quién es este? Es algo que Dios quiere que tú sepas hoy. Que tú recuerdes su presencia y sus promesas a la luz de tu tormenta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Decían los discípulos. Hermano, lo último que quiero decirte es que el Señor quiere hoy, me trajo aquí para decirte que el Señor quiere asombrarte a ti, de manera que te hagas la misma pregunta. De manera que lleguen tus días y tú digas, ¿quién es este? ¿Quién es este que me sacó del vientre de mi madre? ¿Quién es este que hizo esto en mi vida? ¿Quién es este que unió mi matrimonio? ¿Quién es este que trajo a mis hijos? ¿Quién es este que sacó mi enfermedad? ¿Quién es este? ¿Cuáles son tus músculos? Yo puedo leerte, yo puedo adorarte, puedo venir aquí a cantar, pero ¿quién es este? Señor, realmente no sabía. Los discípulos ahí, ellos pensaron que iban a ir al otro lado de la orilla. Nada. Ellos iban a ir camino a descubrir quién era Jesús. Habían dado un paso más a saber quién era el Dios que estaba ahí con ellos mojado en su tormenta. Y ojo, te voy a decir algo más. En ese momento, yo no sé qué tamaño tenía el motor, ¿verdad? Pero en ese momento Jesús estaba en la popa. Quizás había uno más para acá, uno más para allá, uno que se pegaba a Jesús. Digo yo, si estoy pegado a él, quizás a lo mejor. Pero hoy, si tú has aceptado a Cristo, y si no, yo te ruego que lo hagas. Si tú has aceptado a Cristo hoy, Él no está mojado quizás con agua,
pero hoy Él está más cerca de ti, a que tú lo llames, a que tú lo despiertes, de lo que estaban de los discípulos que día en el bote, y Él está ensopado de la misma tormenta por la cual tú estás atravesando. Lo único que Él quiere es que tú lo cojas y le despiertes. Y que tú te hagas la misma pregunta al final: ¿quién es este? Y que Dios pueda asombrarte a ti y a mí por las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar en esta mañana, y si el grupo de alabanza quiere subir, vamos a pedirle al Señor y agradecerle. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros, Padre. Y Señor, cuán testarudos somos, Padre, cuán duros somos, Padre, cuando tu Espíritu Santo aún nos susurra que te llamemos, que te despertemos, aún nos susurra que vayamos a ti, Señor, y nuestra carnalidad hace todo lo contrario, Padre. Te pedimos perdón, Señor, cuando a veces no reconocemos la grandeza infinita de tu poder y vamos, Señor, a la mezquindad, a lo banal, a lo terrenal, Señor, de la ayuda que pensamos que carnalmente puede, Señor, resolver nuestro problema, cuando tú puedes resolver nuestra circunstancia física, nuestra circunstancia emocional, nuestra circunstancia espiritual. Tú lo resuelves todo. Tú lo resuelves todo, Padre. Y cuando termina, Señor, venimos a ti tirados en el piso sin fuerza y decimos: Padre, wow, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién es este? Podemos decir: sí, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres nuestro Salvador, pero cuando intimamos contigo y cuando tú entras a nuestra tormenta, aún conocemos mejor quién eres tú. Y yo sé, Padre, que ese es tu propósito en esta mañana. Que sea cual sea nuestra tormenta, Padre, podamos ir a ti, clamar a ti y recordar tus promesas, en no tronchar lo que ya tú nos has dicho. Tú nos has dicho, Padre, que vayamos del punto A al punto B. No importa si tú nos pasas por el C, si nos viras al F, si nos pasas por el D, Padre, tú has prometido. Y si estamos aquí en esta mañana, ya es evidencia que tú nos vas a llevar, Dios mío, a tu propósito. Lo único que tenemos que hacer es sentar en tu voluntad, Padre. Es obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre. Creemos en ti, pero hacemos como ese hombre, Señor, que dijo: ayuda nuestra incredulidad, Padre. Nos ponemos en tus manos esta mañana y bendecimos tu nombre y lo ponemos en alto, porque tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Podemos venir a ti, Padre, para hallar gracia para nuestro oportuno socorro, Padre. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a la hora del nombre del Señor. Vamos a agradecer que nos ha hablado en esta mañana también un mensaje precioso. Que Dios que tenemos, que obedece los males y el bien. Cuán grande es Dios, amén.